Muy bien, estimados alumnos de la Institución Educativa Preuniversitaria El Triunfo, tengan ustedes muy buenos días. Nuevamente, el Departamento de Psicología y de Psicopedagogía, a través del psicólogo, su amigo Luis Torres Silva, nuevamente quiere llegar a ustedes trabajando la temática que hemos establecido a lo largo de todo este año, esperando que todos estos temas que venimos compartiendo semana a semana con ustedes les sirva para ir estructurando y madurando mucho más en lo que nosotros llamamos la esfera de su personalidad. En otras palabras, es el desarrollo de toda su personalidad. Muy bien, como quiera que los temas apuntan justamente a ello, para el día de hoy tengo un tema que lleva por título la inteligencia emocional. Muchos de nosotros hemos escuchado hablar sobre este tema, ¿no? La inteligencia emocional. Pero equivocadamente a veces lo relacionamos con la inteligencia que nosotros siempre hacemos alusión. Me estoy refiriendo pues a esa llamada inteligencia cognitiva o también racional, que en otras palabras se cataloga con un CI, que es el cociente intelectual. Ustedes saben que, bueno, el promedio en el mundo de las personas tenemos un promedio de cociente intelectual que está entre 90 o a 100. Hay un máximo que puede llegar hasta 140, 150, dependiendo de las personas. Pero eso es nuestra inteligencia racional o cognitiva. Acá lo que nosotros estamos también hablando, y no hay que confundirlo con la inteligencia, como dice en la parte de atrás, emocional. Entonces, quiero empezar un poco conceptualizando qué es la inteligencia emocional. Ante todo, es una capacidad. Se dice que la inteligencia emocional es la capacidad que tiene todo ser humano para poder entender y comprender sus propias emociones, como también las emociones de los demás. Y de la mejor manera, o sea, de la manera más adecuada, de manera positiva y de una forma más eficiente. En sí, eso es el concepto de lo que significa la inteligencia emocional. Pero hay dos tipos, llamémosle así, de inteligencias que se vinculan con la inteligencia emocional. Tenemos, por ejemplo, la inteligencia intrapersonal, nuestros propios criterios, nuestra propia estructura, digamos, de situaciones que pasan en nuestra psique interior, nuestro yo, y nuestra inteligencia interpersonal, es la interacción, la convivencia que hacemos con los seres humanos. Entonces, si nosotros sumamos esos dos tipos de inteligencias, eso nos va a dar como resultado la inteligencia que estamos hablando en este momento emocional, porque estamos interactuando. Pero para que se entienda un poquito más, porque a lo largo de la historia, tanto de la ciencia médica, ¿no?, a través de la psicología, se ha podido hablar respecto a lo que es la inteligencia. No tanto como para definirla, porque la inteligencia no se puede definir, alumnos. La inteligencia es como los números en la matemática. Los números son infinitos. Igual la inteligencia. La inteligencia es infinita. No se define, pero sí se puede ir describiendo. Porque la inteligencia se trabaja en base a habilidades. Son las habilidades que nosotros desarrollamos y a través de ellas vamos interactuando en la vida. Por eso es que se ha establecido, se ha dicho siempre de que como seres humanos nosotros, el ser humano tiene dos mentes. Una mente racional que piensa y una mente emocional que siente. Esa mente racional que piensa es el cerebro en sí. Nuestra inteligencia cognitiva, la que les decía anteriormente, ¿cierto? Todo lo que es nuestro pensamiento, lo que asimilamos, nuestra capacidad lógica, nuestros, por ejemplo, los pensamientos, los conocimientos, los números, las letras, todo eso tiene que ver acá, ¿no? A través de los dos hemisferios cerebrales. Y la mente emocional, que es la que siente, ilustrada aquí a través de un corazón. Si nosotros sumamos estas dos, ¿cierto?, estos dos esquemas, nos va a dar un foquito que vemos acá que se nos va a iluminar y se nos va a prender. Como quien dice, vamos a llegar a ser personas de
bastante éxito y de superación muchas veces en la vida. ¿Por qué? El prenderse nuestro foquito significa que estamos activando las dos mentalidades. A pesar que ustedes pueden apreciar ahí que tienen una labor, las dos, independiente. Las dos trabajan de manera autónoma, de manera así independiente, pero sí guardan una correlación. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, los estados, por ejemplo, de cólera, de ira, que son fuertes, y que a veces, como hemos visto, hay hijos, por ejemplo, que discuten fuerte con sus padres, hay trabajadores con sus jefes, no controlan, no tienen ese autocontrol emocional. Y llegamos a estados sumamente peligrosos, hasta de poder matar a una persona, porque no hemos controlado ¿qué? Nuestra mente emocional, nuestra inteligencia emocional. Y quien también nos ayuda un poco a controlar esto es nuestra mente o nuestra inteligencia racional. Por eso se relacionan entre los dos. Hay una relación de convivencia prácticamente o de referencia entre las dos. Para mayor explicación, yo los voy a invitar en este momento, estimados alumnos, a que compartan conmigo un pequeño video relacionado con lo que es inteligencia emocional y que la próxima video que tengamos, conferencia, lo vamos a debatir o lo vamos a compartir de la mejor manera. Por el día de hoy yo les agradezco a todos ustedes y por favor nos quedamos con el video y yo también me quedo por el día de hoy en casa. Por el día de hoy, que Dios los bendiga. Muchas gracias a todos ustedes. De todos los seres vivos, el hombre es el único ser racional. Sin embargo, no faltan situaciones en las que el ser humano actúa arrebatado por sus emociones, sin que prácticamente su naturaleza racional haga algo para impedirlo, como cuando alguien se deja llevar por la ira o por un ataque de pánico. Esto es así porque cada uno de nosotros tiene dos mentes distintas, una racional y otra emocional, una que piensa y otra que siente. Funcionan de forma relativamente independiente, aunque están interrelacionadas. Con frecuencia, las dos mentes mantienen una adecuada coordinación, haciendo que los sentimientos condicionen y enriquezcan los pensamientos y a la inversa. Pero a veces no es así. Un estímulo con una fuerte carga emocional puede provocar una reacción que secuestre la mente racional y deje que las emociones guíen nuestra conducta. Estas reacciones emocionales pueden salvarnos la vida. Por ejemplo, cuando alguien, impulsado por la ira, se enfrenta con energía y violencia a un peligro o a un enemigo para salvar su integridad. O, llevado por el miedo, huye para evitar un enfrentamiento con peores consecuencias. En algunos casos, ponerse a pensar y a analizar la cuestión en el momento del peligro podría significar la muerte. Pero las emociones también pueden llevar a comportamientos desproporcionados e indeseables, como un ataque de cólera que conduce a un homicidio, o al menos llevarnos a situaciones en las que nunca hubiéramos querido encontrarnos si lo pensáramos. Por ejemplo, tener una acalorada discusión con nuestro jefe y acabar insultándole y perdiendo el empleo. O hablando con nuestra pareja, decirle palabras hirientes, deteriorando así nuestra relación con ella. El psicólogo Daniel Goleman observaba que los tests de coeficiente intelectual no eran capaces de predecir cómo le iría a una persona en sus actividades académicas, profesionales o personales. Muchas personas que poseen un coeficiente intelectual de 160 trabajan para personas cuyo coeficiente intelectual es de 100. También es un hecho que existen personas con un coeficiente alto pero fracasan estrepitosamente en el terreno profesional y en el plano de las relaciones laborales y personales. Ser inteligente no basta para tener éxito en la vida, o más exactamente, no es suficiente con tener un buen coeficiente de la inteligencia que medían los tests, la inteligencia verbal y la lógico-matemática. En diversos estudios de largo plazo se había comprobado que el coeficiente intelectual representa solo un 20% de los factores que determinan el éxito. El 80% restante depende de otros factores, entre los cuales se halla la inteligencia emocional, de la que Goleman habla en su libro. La inteligencia emocional es la capacidad para conocer y controlar las emociones propias y ajenas, con el fin de obtener determinados fines. También es la capacidad de sentir, entender, controlar y modificar los estados emocionales en uno mismo y en los demás. No se trata de ahogar las emociones, sino de dirigirlas y equilibrarlas. Por su parte, el coeficiente intelectual determina lo que sabe un ejecutivo y hasta puede permitirle entrar en una organización. Pero la inteligencia emocional determina lo que hará. También le permitirá crecer en esa organización y convertirse en líder. Tal como sucede con las matemáticas o la lectura, la vida emocional es algo que se puede dominar con mayor o menor pericia. La inteligencia emocional se puede y se debe desarrollar. Podemos desarrollar esta capacidad enfocándonos en 5 cualidades principales. Conciencia de uno mismo.
Aprende a reconocer los propios sentimientos, emociones o estados de ánimo. Controlar las emociones. Si aprendemos a reconocer las propias emociones, a partir de allí podremos controlarlas y podremos modificar los estados de ánimo desfavorables. Por ejemplo, si somos conscientes de nuestro mal humor, podremos tratar de evitar que nos lleve a conductas indeseables, como hablarle a alguien a gritos o con palabras poco respetuosas. Si somos conscientes de que estamos enfadados o de que padecemos cierta ansiedad o estamos deprimidos, podremos decidir hacer algo al respecto para que nuestro estado de ánimo no nos domine. Y podremos hacer mucho. Podemos interpretar la situación de una manera más positiva, fijándonos en lo que de verdad hay de bueno en una situación concreta, y considerar las cosas desde otro ángulo. Podemos también distanciarnos de la situación que nos causa ese estado de ánimo y buscar un espacio y un rato para estar con nosotros mismos y obtener serenidad, sin llegar al aislamiento prolongado. Otro buen recurso es buscar una distracción. Tratar de hacer una cosa que nos haga olvidarnos de aquello que nos provoca ese enfado, o ansiedad o ánimo bajo. A veces es suficiente con cambiar de escenario y salir a dar un paseo a pie. Otra opción interesante son las técnicas de relajación, la respiración profunda o la meditación, que pueden ayudarnos con algo de práctica regular. Motivación. ¿Qué distingue a un trabajador sobresaliente de otro mediano? Si comparamos a dos personas con capacidades innatas equivalentes, una de las cuales se encuentra en lo más alto de su carrera, mientras que la otra se codea con la masa en un nivel de mediocridad, veremos que la principal diferencia se encuentra en aspectos emocionales, como el entusiasmo y la perseverancia. Estos aspectos están ligados a la motivación. Las personas estamos capacitadas para automotivarnos, es decir, para inducirnos a nosotros mismos emociones y estados de ánimo positivos, como la confianza, el entusiasmo y el optimismo. Podemos desarrollar nuestras capacidades, ponerlas a prueba y mejorarlas para tener una mayor confianza. Disfrutar también de lo que hacemos, alimentando el entusiasmo por nuestro trabajo, y tratar de mirar las cosas desde un punto de vista más positivo, fomentando el optimismo. Todo esto nos ayudará a motivarnos y a ser persistentes en nuestros objetivos, a pesar de los vaivenes de nuestro estado de ánimo. Controlar los impulsos. En los años 60 se llevó a cabo una investigación en la Universidad de Stanford conocida como el test de las golosinas. Se reunió a un grupo de niños de 4 años. Delante de cada uno de ellos se colocó una golosina. A los niños se les explicó que podían comérsela inmediatamente, pero si esperaban 20 minutos para hacerlo, entonces conseguirían 2 golosinas. Algunos niños se comieron inmediatamente la golosina, mientras otros esperaron los 20 minutos para obtener su recompensa. Después, al hacer un seguimiento de los niños que habían participado en el estudio, se demostró que los niños que habían logrado controlar el impulso de comerse inmediatamente la golosina eran más competentes socialmente, más emprendedores y más capaces de afrontar las frustraciones de la vida. Podremos aprender a controlar los impulsos si somos conscientes de cómo reaccionamos en las diversas situaciones de la vida. De esta forma podremos aplazar o reconducir nuestros impulsos de forma más beneficiosa. Por ejemplo, resistiendo a tomar dulces cuando no nos conviene y los tenemos delante, o reaccionar con un enfado en una negociación. Sociabilidad. Podemos desarrollar la habilidad de interpretar las señales emocionales de los demás. Cuanto más hábiles seamos en esto, mejor controlaremos las que nosotros mismos transmitimos. Un profesional puede tener grandes conocimientos sobre su materia y poseer además un alto coeficiente intelectual. Pero si no sabe relacionarse con los demás o simplemente tener amigos, sus posibilidades de éxito se verán muy reducidas. Y al revés, si esa persona desarrolla su inteligencia emocional y aplica sus habilidades, podrá situarse de forma favorable en muy diversos campos de la vida, desde las relaciones personales o familiares y el noviazgo, hasta comprender las reglas no escritas que determinan el éxito en un ámbito profesional concreto. La inteligencia emocional no es un parámetro fijado desde el nacimiento. Tú también puedes desarrollarla si cultivas las habilidades y recursos adecuados. Muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado, dale al like.